Árboles. ¿Qué es un árbol en matemáticas discretas? En matemáticas discretas, un árbol es una estructura gráfica que consiste en un conjunto de nodos y un conjunto de aristas que conectan estos nodos. Los árboles son estructuras importantes en la teoría de grafos y se utiliza para modelar y resolver una amplia variedad de problemas en ciencias de la computación, matemáticas y otras disciplinas. Propiedad de los árboles. Los árboles son estructuras fundamentales que se utilizan para representar relaciones jerárquicas o de dependencia entre elementos y tienen propiedades interesantes que se exploran en diversos campos de la informática, como la teoría de grafos, la teoría de la computación y la inteligencia artificial. Sus propiedades importantes de los árboles en matemáticas discretas son jerarquía, nodos y hojas, caminos, altura y profundidad, subárboles, árbol completo, árbol de búsqueda binaria. Jerarquía. Un árbol es una estructura jerárquica, lo que significa que tiene un nodo raíz y una serie de nodos secundarios, conectados a través de un arco dirigido. No puede haber ciclos en un árbol, es decir, no puede haber una secuencia de árboles que conformen un circuito cerrado. Nodos y hojas. Los nodos de un árbol representan elementos individuales, mientras que las hojas son los nodos sin hijos. Cada nodo puede tener 0 o más nodos hijos, y un nodo que no tiene hijos se conoce como hoja o nodo terminal. Caminos. Un camino en un árbol es una secuencia de nodos conectados por arcos. En un árbol hay un único camino entre cualquier par de nodos. Altura y profundidad. La altura de un árbol es la longitud máxima de un camino desde la raíz hasta una hoja. La profundidad de un nodo es la longitud del camino desde la raíz hasta ese nodo. La altura del árbol es la altura de su nodo raíz. Subárboles. Un subárbol es un árbol en un árbol formado por un nodo y todos sus descendientes. Cada nodo de un árbol puede considerarse como la raíz de un subárbol. Árbol binario. Un árbol binario es un tipo especial de árbol en el que cada uno de sus nodos tiene como máximo 2 hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Árbol completo. Un árbol completo es un árbol binario en el que todos los niveles están completamente llenos de nodos, excepto posiblemente el último nivel, que se llena de izquierda a derecha. Árbol de búsqueda binaria. Un árbol de búsqueda binaria es un árbol binario especial en el que, para cada nodo, el valor de todos los nodos en el subárbol izquierdo es menor que el valor del nodo, y el valor de todos los nodos del subárbol derecho es mayor que el valor del nodo. Árboles generadores. Un árbol generador, también conocido como árbol de expansión o árbol de recubrimiento, es un subgrafo de un grafo conexo que contiene todos los vértices del grafo original y forman un árbol. En otras palabras, es un subconjunto de aristas del grafo original que forman un árbol y conectan todos los vértices. El objetivo principal de encontrar un árbol generador es un grafo obtener una estructura que conecte todos los vértices del grafo original de la manera más eficiente posible, minimizando el número total de aristas necesarias. Esto puede ser útil en aplicaciones como el diseño de redes de comunicación, enrutamiento de datos, distribución de recursos, entre otros. Características de los árboles generadores. Conectividad. Un árbol generador conecta todos los vértices del grafo original, lo que significa que existe un camino entre cualquier par de vértices. Sin ciclos. Un árbol generador no contiene ciclos. Esto implica que no hay aristas redundantes o aristas que formen bucles en el grafo. Acíclico. Dado un árbol generador no contiene ciclos, es una estructura acíclica. Mínima cantidad de aristas. Un árbol generador contiene la mínima cantidad posible de aristas necesarias para conectar todos los vértices del grafo original. En otras palabras, un árbol generador tiene el menor número de aristas entre todos los grafos que conecten todos los vértices. Ponderación. En algunos casos, las aristas de un árbol generador pueden tener pesos asociados, lo que significa que se pueden asignar un valor numérico a cada arista. En tales casos, se pueden buscar árboles generadores mínimos que contengan la menor suma de pesos posibles en las aristas.
Árboles generadores minimales. Son un tipo específico de árboles generadores en un grafo ponderado. Un árbol generador mínimo es un subgrafo que conecta todos los vértices de un grafo dado, mientras que se minimiza la suma total de los pesos de sus aristas. En otras palabras, un árbol generador mínimo es un subconjunto de aristas del grafo original que forman un árbol y asegura que la suma total de los pesos de las aristas seleccionadas sea la más pequeña posible. Estos árboles son útiles en situaciones en las que se desea encontrar una red de conexiones mínimas o la ruta de menor costo entre los vértices del grafo. Existen varios algoritmos populares para encontrar árboles generadores mínimos en un grafo ponderado, como el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Algoritmo de Prim. Este algoritmo comienza con un vértice inicial y en cada paso selecciona la arista de menor peso que conecta un vértice del conjunto ya seleccionado con un vértice que aún no ha sido incluido. El proceso continúa hasta que se han incluido todos los vértices, formando así el árbol generador mínimo. Algoritmo de Kruskal. Este algoritmo comienza con un conjunto vacío de aristas y en cada paso selecciona la arista de menor peso que no forme un ciclo con las aristas ya seleccionadas. El proceso continúa hasta que se han incluido todos los vértices, formando así el árbol generador mínimo. Estos algoritmos garantizan la obtención de un árbol generador mínimo y se utiliza ampliamente en diversos campos, como redes de comunicación, planificación de rutas, diseño de circuitos, entre otros. Recorrido de árbol en matemáticas discretas. En matemáticas discretas, el recorrido de un árbol se refiere a la visita o exploración sistémica de todos los nodos o vértices de un árbol de manera ordenada y sin repetición. En un árbol, cada nodo representa un elemento o una identidad, y los enlaces o aristas representan las conexiones o relaciones entre ellos. Recorrido de un árbol se puede realizar utilizando diferentes algoritmos dependiendo del orden en el que se visiten todos los nodos. Los tres recorridos más comunes son: recorrido en profundidad. Este algoritmo explora el árbol de manera profunda antes de pasar a los nodos hermanos. Comienza en un nodo raíz y visita todos los nodos hijos antes de pasar al siguiente hermano. Esto implica descender por una rama hasta llegar a un nodo hoja, antes de retroceder y visitar otros nodos. Hay diferentes variantes, como el recorrido en preorden, en orden y postorden. Recorrido en amplitud. Este algoritmo explora el árbol de manera horizontal, visitando todos los nodos del mismo nivel antes de pasar al siguiente nivel. Comienza en un nodo raíz y visita todos los nodos vecinos antes de pasar al siguiente nivel. Esto implica que se visiten todos los nodos a la misma distancia de la raíz antes de pasar a los nodos a una mayor distancia. Recorrido en orden. Este recorrido se utiliza principalmente en árboles binarios. Explora el árbol visitando primero al subárbol izquierdo, luego el nodo raíz y finalmente al subárbol derecho. Este recorrido visita en orden ascendente todos los nodos que representan elementos ordenados. Ordenaciones en matemáticas discretas. En matemáticas discretas, las ordenaciones, también conocidas como permutaciones, se refiere a la disposición o arreglo ordenado de elementos en una secuencia o conjunto. Una ordenación es una forma de organizar los elementos de manera específica, teniendo en cuenta el orden en el que aparecen. En una ordenación se considera un conjunto de elementos y se busca encontrar todas las formas posibles de organizar esos elementos en una secuencia. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de tres elementos A, B y C, las ordenaciones posibles serían ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Las ordenaciones pueden ser de interés en varios contextos y aplicaciones en matemáticas discretas, como la teoría de grafos, la combinatoria y la teoría de la probabilidad. Algunos conceptos y propiedades relacionadas con las ordenaciones incluyen: factorial. El número de ordenaciones posibles para un conjunto de n elementos es n factorial y se define como el producto de todos los números enteros positivos menores iguales a n. Por ejemplo,
factorial de 3 es 3 por 2 por 1 igual a 6. Ordenación con repetición. Si en un conjunto hay elementos repetidos, las ordenaciones también deben tener en cuenta las repeticiones. Por ejemplo, en el conjunto A-A-B, las ordenaciones serían A-A-B, A-B-A, B-A-A. Permutaciones circulares. En algunas ocasiones se consideran las permutaciones circulares donde el orden relativo de los elementos importa, pero la posición inicial no. Por ejemplo, en el conjunto ABC, las permutaciones circulares serían ABC, BCA y CAB. Combinaciones. Las combinaciones son un concepto relacionado con las ordenaciones, pero en las combinaciones el orden no importa. Se enfoca en seleccionar un subconjunto de elementos sin importar su orden. Por ejemplo, en el conjunto A, B, C, las combinaciones posibles serían AB, AC y BC. Las ordenaciones desempeñan un papel importante en la resolución de problemas de conteo, la probabilidad y otras áreas de las matemáticas discretas. Su estudio y análisis permiten comprender mejor las posibilidades de organización y arreglo en diferentes contextos.